el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Hoy estaremos hablando acerca de la adoración sin límites. La verdadera adoración, ¿sí? Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora bien, fíjense que lo primero que hace Jesús al enseñarle a sus discípulos a orar, lo primero que le enseña es la adoración. Porque a veces tenemos o nos confundimos cuando hablamos de términos de alabanza y de adoración. Porque fíjense lo que Jesús dice al iniciar la oración: Padre nuestro que estás en el cielo. Y habla de santificado sea tu nombre. Entonces lo primero que hace Jesús al iniciar la oración es adorar. ¿Sí? Lo primero que hace Jesús es rendirle toda la adoración a nuestro Dios, Padre. Amén. Entonces, cuando preguntamos ¿qué es la adoración? La adoración, en términos generales, se refiere al acto de rendir reverencia, honor, respeto a un ser o entidad superior, generalmente a Dios. Entonces, cuando vemos el término de lo que es la verdadera adoración, nos damos cuenta que es rendirle honor, reverencia a Dios. Entonces, a veces tenemos a confundir lo que es la verdadera adoración. Entonces, cuando Jesús empieza a enseñarles a sus discípulos a orar, lo primero que hace es decirle, lo primero que tenemos que hacer, ustedes y yo, es darle gloria y honor al que verdaderamente la merece. ¿Sí? Y por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahora, quiero invitarles a que vayamos juntos al libro de Salmos, capítulo 150, verso 6. Dice: que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y cuando leo este texto bíblico, me hace recordar mucho a mi papá. Porque mi papá en las mañanas nos levantábamos tempranos en el campo y cuando veía que las aves del cielo cantaban y que la brisa movía los árboles, él me decía: la creación está adorando a Dios. Las aves del cielo están adorando al Señor con su cántico. Cuando los árboles se mueven, ese sonido que hacen, mi papá decía: y están adorando a Dios. Y aquí el Salmo dice: que todo lo que respire alabe al Señor. Y muchas veces nosotros adoramos al Señor ocasionalmente, cuando estamos de ánimo, cuando estamos bien. Pero cuando venimos a pasar una etapa de dificultad, entonces viene la queja. Y dejamos y perdemos de vista lo que es la adoración. Pero quiero decirles en esta mañana que nosotros fuimos diseñados para adorar. Nuestro cuerpo, nuestra humanidad fue creada y fue diseñada para adorar al Señor. Fíjense, quiero leerles en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8, dice: ciertamente en otro tiempo no conocíamos a Dios y servíamos a lo que
por naturaleza no son dioses. ¿Y qué quiere decir este texto bíblico? Cuando nosotros revisamos las culturas milenarias, podemos observar y podemos notar que el origen de la naturaleza humana es adorar. Cuando revisamos la historia, vemos que los egipcios adoraban a muchos dioses, ¿sí? Isis, Osiris, y tenían muchos dioses, porque en su humanidad, aunque no conocían a Dios, su naturaleza le decía, necesitas adorar. Tienes un código, un ADN que te dice, necesitas adorar. Y entonces, como los egipcios no conocían a Dios, empezaban a buscar a quién adorar. Ahora, cuando nos movemos de continente, podemos ver que los mayas adoraban al dios de la lluvia. Los mayas también tenían sus dioses. Escúchenme, esto es otra cultura en otro tiempo donde no había comunicación entre civilizaciones, pero su ADN, su cuerpo decía, necesitas adorar. Y como en otro tiempo no conocían a Dios, tenían la necesidad de brindar una adoración. Vamos y vemos que los aztecas tenían al dios de la guerra, al dios sol, y buscaban siempre la manera, que era otra cultura, otra época, de adorar. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para adorar. Incluso, vamos al continente asiático. En el Imperio Chino, ellos también tenían sus propios dioses. Actualmente todavía los tienen. Shangin, la entidad suprema y muchos otros dioses que hasta la actualidad el Imperio Chino tiene. ¿Y por qué? Fíjese que estamos hablando de diferentes épocas, estamos hablando de diferentes continentes, pero con un mismo principio. Adoración. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra humanidad fuimos diseñados para adorar. Ahora, fíjese lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ahora bien, Dios tiene ángeles, querubines, que les rinden adoración, pero creó la humanidad para que en su propia voluntad le buscara y le adorara, en espíritu y en verdad. Tuvimos la oportunidad de ir a predicar en la iglesia cuadrangular Dios es Amor en Barranquilla, Colombia. Y estábamos en la iglesia, muy bonita congregación, y yo tenía mi teléfono y estaba grabando. Estaba sentado en una de las primeras filas y estaba grabando con mi teléfono, pero estaban adorando. Y cuando yo di la vuelta, caí al piso y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Porque cuando hay una iglesia que adora en espíritu y en verdad, toda rodilla se doblará para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando una iglesia entiende lo que es la verdadera adoración, hay una atmósfera de gloria en aquel lugar. Y empiezan a ocurrir cosas extraordinarias, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Porque Dios busca verdaderos adoradores. Y lamentablemente, hoy en día vemos iglesias donde no hay adoración, sino show y artistas. Donde han dejado la adoración a un lado y se han convertido en cantantes. Donde están buscando otra cosa que no es adorar. Pero cuando una iglesia entiende que fuimos diseñados para adorar, podemos experimentar la presencia de Dios en cada servicio.
podemos experimentar milagros en cada actividad, porque la gloria de Dios se manifiesta donde hay una verdadera adoración. El ser humano fue diseñado para adorar. ¿Sí? Miren lo que dice el Salmo 95, del 1 al 3, dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracia. Aclamémoslos con canto, porque el Señor, Él es gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Ahora, hay algo aquí que me llama mucho la atención y es la palabra con acción de gracia. Necesitamos entender que cuando venimos a la iglesia a adorar, debemos de decir: Señor, yo dejo mi situación familiar aquí en la casa, porque vengo aquí a decirte que tú eres maravilloso, que tú mereces toda la gloria, que tú mereces toda la honra, que estoy agradecido contigo, a pesar de que tengo una dificultad, porque a veces llegamos a la presencia de Dios y no llegamos con acciones de gracia. Llegamos a quejarnos y a pedir. Y aquí el Salmo nos está enseñando que debemos ir a la presencia del Señor con acción de gracia. Con acción de gracia. Necesitamos ir a su presencia a adorarle con la actitud correcta. Y cuando tenemos la actitud correcta, cosas empiezan a romperse en lo espiritual. Cadenas empiezan a caer cuando usted tiene la actitud correcta para adorar. Porque cuando usted y yo entendemos lo que es la verdadera adoración, no importa en el lugar donde tú te encuentres, la presencia de Dios te visita. Yo he estado manejando, escuchando una canción, una adoración, y de repente cae la presencia del Espíritu Santo y tengo que parar mi auto a llorar. Porque la presencia de Dios está en medio de la adoración correcta, con gratitud. Porque fuimos diseñados para adorar. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Dice: y oí cuánta criatura que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en toda la creación, que cantaba al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Y muchas veces venimos a la iglesia con una actitud correcta. Y mientras está la alabanza, estamos distraídos. Mientras hay una atmósfera de adoración, estamos desconectados con lo que está pasando. Entonces necesitamos entender que hay una demanda del cielo y es adoración. Y no es cantar una canción. Porque escúchame, las canciones no tienen nada que ver con la adoración. O el ritmo. Porque a veces nosotros tendemos a confundir que las canciones rápidas son alabanzas y que las canciones lentas son adoración. Pues no. La adoración es el cúmulo de mi adoración a Él. De mi honra a Él. No importa si el ritmo es rápido o es lento de los instrumentos.
Porque yo he entendido que la verdadera adoración no está en el ritmo, sino en la actitud correcta que podemos llegar a tener, ¿sí? Ahora, fíjese, que Dios lo que realmente está buscando es verdaderos adoradores. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Y dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Necesitamos ser verdaderos adoradores. Y lamentablemente, hoy no hay adoradores. Lamentablemente, hoy hay muchas personas que están cantando canciones al alma. Y usted ve que son cristianos y sus canciones van almáticamente. Qué pobrecito yo. No voy a cantar ninguna canción para no comprometerme con Facebook, que me bloquea otra vez, me suspende. Pero hay cantantes hoy en día que para conseguir reproducciones en YouTube, lo único que están haciendo es cantarle canciones al alma. Ay, qué pobrecito yo, qué mi dificultad. Y empiezan a cantar un montón de cosas y tú dices, ¿y en qué parte de esta canción está la adoración a Dios? Hoy en día, lamentablemente, hay personas que cantan canciones a las emociones, buscando que la persona llore. No voy a cantar ninguna canción de la que he escuchado para evitar problemas de derechos de autor. Pero hay gente que levántate y mujer valiente y yo no sé qué tantas cosas dicen, que tú dices, ¿en qué momento el pueblo de Dios se dejó contaminar de la industria musical y de YouTube para reproducir sus canciones y dejaron de adorar a Dios? Para cantarle canciones a las emociones, para cantarle canciones al alma, perdiendo totalmente de vista lo que es una verdadera adoración. Y están los falsos adoradores, que usted los ve, que tocan la batería en la iglesia y después salen a la calle de lunes a viernes a vivir una doble vida. Que son cristianos nada más el domingo, que andan en su propia concupiscencia y tocando la batería, tocando la guitarra, tocando el piano, pero no tienen una vida de santidad donde puedan ministrar el poder y la unción correcta. ¿Por qué? Porque son falsos adoradores que están buscando fama, que están buscando renombre, que llegan a la iglesia a buscar posición. Y si en la iglesia que llegaron no les dejan tocar el piano, se van a otra, donde sí lo dejen. Y lamentablemente hay personas que tenemos una idea equivocada y como no necesitamos músicos, yo digo, venga, que sí necesitamos aquí. Y no es así. Necesitamos realmente verdaderos adoradores, con un corazón de adorador, que no sean falsos adoradores. Porque hay personas en las iglesias con mucho talento, pero sin Espíritu Santo. Porque saben tocar muy bien el teclado, tienen una voz espectacular, pero solo son talentos si no están en las manos de Dios. Pero solo son talentos si no tienen el Espíritu Santo. Porque puede ser un buen baterista, pero si el Espíritu Santo de Dios no reposa en él, solo es un músico más. No es un adorador. Solo es un artista más. Porque lamentablemente en esta época
Nuestros altares se han llenado de gente buscando fama, de cantantes buscando púlpito, músicos buscando popularidad, no buscando realmente adorar a Dios. Yo quiero decirles que hace mucho tiempo yo estaba muy triste, era un muchacho, estaba muy joven, y yo lloraba porque mi papá no podía comprarme una guitarra. No teníamos dinero para comprarme una guitarra. Y mi papá me vio triste porque yo no podía tener una guitarra. Y entonces mi papá agarró un pedazo de madera y empezó a cortar una tabla, ¿sí? Y hizo la forma de una guitarra. Y él tenía nylon de pescar, ¿sí? El nylon de pescar. Y amarró el nylon como si fuera una guitarra, ¿no? Y se acercó a mí y me dijo, mira lo que te hice. Y yo la vi así. Y como no era una Yamaha, me quedé así. Y me dijo, hijo, lo importante no es el instrumento costoso que llegues a tener. Lo importante es que adores al Señor con el espíritu correcto. Y yo agarré aquella tabla con aquellas cuerdas de pescar y empecé a tocar allí. Y él agarró un pote y empezó a darle. Y empezamos a adorar. Y empezamos a cantar. Y cayó una gloria en aquel lugar. Porque cuando tú tienes el espíritu correcto para adorar, no necesitas un altar, no necesitas una plataforma, no necesitas un instrumento costoso. Necesitas tener el corazón correcto para adorar. Necesitas entender a quién estás adorando. ¿Para quién son tus dones? ¿Para quién son tus talentos? Cuando entiendes que Jesús lo primero que le enseñó a sus discípulos al orar fue: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando tú empiezas a componer canciones y a escribir y a escribir, y el Espíritu Santo te ministra y empiezas a quebrantarte con la canción que estás escribiendo, puedes ver que eso que tú estás haciendo puede impactar a una generación. Hay canciones que hasta el día de hoy uno las escucha y siente la presencia de Dios. Como también hay canciones de hoy en día que en 15 días ya nadie sabe quién las cantaba. Porque hemos perdido el enfoque de lo que Dios verdaderamente está esperando de usted y de mí. Una verdadera adoración. Porque estaba Pablo encerrado en una cárcel, en la mazmorra más profunda. Y empezaron a dar cánticos de adoración. Y empezaron a cantar. Y todas las puertas fueron abiertas y todas las cadenas fueron rotas, porque ellos entendían en el poder sobrenatural que hay en la adoración. Como les repito, hay congregaciones donde se mueve una alabanza y una adoración extraordinaria, que nadie tiene que orar por los enfermos, que en medio de la alabanza la gente recibe los milagros. En medio de la adoración la gente grita y dice:
Jesús me ha sanado. Y no hay un predicador, un profeta, un apóstol poniéndole la mano encima, no. Porque entendieron lo que es la adoración. Hace algunos años, en nuestro país hay un lugar que llaman el Poliedro de Caracas, una cúpula. Invitaron a un grupo a cantar, ¿sí? Muy famoso ese grupo. No voy a nombrarlo por derechos de autor. Y yo tenía que ir a llevar un pendrive con unas diapositivas y de unos videos que yo había hecho para el evento. Y fui, y cuando yo llegué ellos estaban ensayando, ¿saben? Estaban en su ensayo, no era, estaban practicando y sonando. Y cuando yo entré, empecé a llorar, se me salían las lágrimas, porque estaba la presencia de Dios allí y en el ensayo. Y yo fui al de la consola a entregarle el pendrive y mientras le explicaba lloraba y me decía, ¿qué sucede? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? Y yo le decía, porque la presencia de Dios está en todo este lugar, en medio de esta alabanza. Y solo estaban practicando, estaban en su ensayo rutinario. Y yo dije, si eso es el ensayo y está la presencia de Dios, imagínense a estas personas ministrando. Gente entendida en los tiempos. Gente que entendió que en este tiempo, donde la música está apartando a los jóvenes, donde la música y el contenido que hoy en día se hace es totalmente tóxico, totalmente vulgar, ellos entendieron que necesitan buscar la revelación y las letras de sus canciones en la presencia de Dios, no en la inteligencia artificial. Y cuando usted entiende eso, podemos ver que todas las cosas se tornan a nuestro favor, que todas las cosas se entornan para que la gloria de Dios se manifieste. Vamos al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 7, verso 9. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Escuche bien, lamentándolo mucho. Hoy en día, la industria de nuestros adoradores se ha contaminado. Y de labios dicen, gloria a Dios. Pero están revisando en YouTube cuántos views tiene. Porque es más importante cuántas reproducciones tiene su música que a cuántos está liberando, que cuánta adoración tiene su contenido. ¿Sí me entiende lo que trato de decirle? Isaías dijo, hipócritas. De labios dicen adorar. Pero usted y yo necesitamos entender que necesitamos buscar el rostro de Dios cada mañana y decir, Señor, yo no soy cantante. Yo no tengo la mejor voz, pero quiero adorarte con mis labios. Que no soy un buen músico, pero lo que quiero entregarte. Y cuando estamos en la alabanza, disfrutar de su presencia. Disfrutar de lo que el Padre tiene. Disfrutar de su adoración. Dice Mateo 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Porque el que está en la carne, medita según la carne. Pero el que está en el espíritu, medita en las cosas del espíritu. Y si usted y yo somos personas del espíritu, sabemos dónde está la presencia de Dios y dónde no. Usted ha llegado a iglesia seguramente
y ve la alabanza y dice, pero ha llegado a iglesias donde usted solo levanta sus manos y dice, alabado sea el Señor. Porque necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo y entender que el Señor demanda de nosotros una verdadera adoración. En casa, mientras doblamos nuestra rodilla. Porque fíjese algo, los discípulos no le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a adorar. Le dijeron, enséñanos a orar. Y Él les dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando buscamos el concepto de adoración es rendirle toda la gloria, toda la honra al que verdaderamente se la merece. Amén. Ahora fíjese, nosotros como cristianos tenemos un problema, y es que adoramos a Dios por la circunstancia y no por devoción. No importa cuál sea su circunstancia, usted debe adorar a Dios. Si la circunstancia es favorable, debe adorar a Dios. Y si la circunstancia es adversa, usted tiene que adorar a Dios. Aunque le esté yendo mal, aunque las cosas no salgan como usted quería que salieran. Aunque parece que la promesa de Dios no ha llegado, adore. No por circunstancia, adore porque usted tiene una devoción al Señor. Porque usted entiende qué es la adoración. Miren lo que dice el Salmo capítulo 28, versículo 7. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi corazón en Él confía. En Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Quiero que nos detengamos por unos segundos en este salmo. Fíjese que por lo que el escritor dice, pareciera que está viviendo un momento de crisis. Fíjese, porque dice, Él es mi fuerza y Él es mi escudo. Debió haberse sentido emocionalmente en una batalla, bien sea emocional, física, ¿sí? Pero dice, mi corazón confía en Él. Yo confío en Él. Y entonces aquí viene, y mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracia. Está teniendo un corazón agradecido a pesar de las circunstancias. Porque hay circunstancias que son dolorosas. Hay noticias que son muy fuertes. Hay noticias que dicen, Señor, ¿por qué me pasó si yo te sirvo? Si yo soy un hombre que te ama, que te he servido desde mi juventud, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estamos viviendo eso si somos gente de fe, de reino? Y viene este proceso tan duro. Pero el salmista dice, mi corazón se alegra y te daré cánticos, te daré gracias. A pesar de, yo confío en ti. A pesar de, yo confío en ti. A pesar de que mi matrimonio, yo confío en ti. A pesar de que mis hijos, yo confío en ti. A pesar de la enfermedad, yo confío en ti. Todos aquí hemos estado orando por Santander, ¿sí? Él tiene cáncer con metástasis. En estos días estaba hablando con él y me dijo, yo no tengo nada que cuestionarle a Dios. Y me dice, yo no tengo nada que reclamarle a Dios, porque yo confío en el Señor. Y es difícil ver a una persona en su estado de cáncer decir, yo confío en el Señor, con paz.
Y usted y yo necesitamos entender que a pesar de la adversidad, que a pesar de la dificultad, nosotros tenemos que dar cánticos de alegría. Tenemos que tener una actitud de adoración y de exaltación para el Señor. Amén. Ahora vamos a leer el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las viñas, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque el presil no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alabaré en Dios, mi libertador. Wow. A pesar de la lluvia, a pesar del dolor, yo debo de ser un adorador. Aunque en los campos no haya cosecha, aunque en el establo no haya ganado, yo seré un adorador. No importa mi diagnóstico médico, yo seré un adorador. No importa mi estado financiero, yo seré un adorador. No importa mi situación matrimonial, yo seré un adorador. Yo quiero decirles que mis mejores canciones las he escrito en momentos de mucha dificultad. Porque cuando paso por una circunstancia, escribo y empiezo a adorar. Y yo no soy un buen músico. No toco bien el piano, no toco bien la batería, no toco bien la guitarra. Pero aprendí a adorar. Aprendí a descansar en su presencia. Aprendí a dar cántico nuevo. ¿Y sabes qué es un cántico nuevo? No es algo que alguien escribió, es algo que te sale del espíritu. Es algo que tú puedes expresar y decir, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Quiero adorarte en espíritu y en verdad, porque eres tú mi Señor, porque eres tú mi guardador. No se trata de instrumentos, no se trata de letra, no se trata de talento, se trata de actitud correcta, se trata de adorar. Y cuando usted y yo entramos allí, no hay nada ni nadie que pueda separarte de su presencia. Nada ni nadie. Y quiero cerrar con esto. En el Salmo 145 dice, te exaltaré, oh Dios, mi Rey, y te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y grandeza es. Necesitamos
bendecir al Señor con nuestra adoración todos los días de nuestra vida, no importando nuestra circunstancia. El mes pasado fue un mes muy duro para mí. Mi papá falleció. Nos enteramos del cáncer de Santander que tenía metástasis. Y eso fue un golpe muy duro, ¿sabe? Fueron noticias muy devastadoras. Y cuando tú recibes una noticia devastadora, cuando tú recibes un diagnóstico médico o recibes una acta de difunción, tú en tus propias fuerzas no puedes hacer nada, ¿sí? Cuando llega un diagnóstico médico de tu hijo, cuando llega un acta de matrimonio, de divorcio, tú no puedes hacer nada con tus propias fuerzas. No puedes. Estás inmóvil delante de una circunstancia. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Que no puedo hacer nada. Quisiera tener el poder pero no puedo. Y para mí fue una noticia muy dura ver al funeral de mi papá por una pantalla. Creo que es un dolor indescriptible porque tienes que verlo por la pantalla. No puedo abrazar a mi hermana, no puedo cargar la urna. ¡Qué dolor tan fuerte! Pero hice lo que me enseñó, adorar. Y puse alabanza y puse adoración y canté y lloré y lloré y adoré y adoré y adoré. Y canté y canté. Y toqué la guitarra y lloraba y tocaba y cantaba como me enseñó mi padre. Como las aves del cielo cantan cada mañana adorando al Señor. Como los árboles al moverse adoran. Él decía eso, no sé si es real. Pero aprendí que en medio de la dificultad, tenga el nombre que tenga, tu refugio está en Él. Tu refugio está en la adoración. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar.